Les cuento un poquitito que estamos acá, creo que muchos lo saben. Vinimos a Bariloche junto con Patricia Bullrich, con Waldo Wolf, con Florencia Arieto, Pablo Torello, Tito Stefani, diputados de nuestro bloque de varias provincias. Tito es de Tierra del Fuego. Y estuvimos, básicamente la actividad más importante fue un congreso que hicimos. Hicimos un congreso por y el fin de la violencia en la Patagonia, que es una forma de respuesta a la violencia de estos mapuches truchos que están ejerciendo en toda la región. Yo no quiero extenderme con esto porque creo que todos lo conocemos y hoy vamos a tener el testimonio de un abogado, un joven abogado del PRO, que ha brindado asistencia a las víctimas. Estoy hablando de Nico Suárez Colman, que ha brindado asistencia a las víctimas, que se ha expuesto en primera persona, que ha sufrido persecuciones y amenazas de todo tipo por hacerlo. Y vamos a tener también el testimonio de dos de las víctimas, para que nos cuenten con brevedad qué es lo que les pasó en su caso particular, para darle la mayor visibilidad posible al problema. Es un problema que nos preocupa y es un problema que se presenta de diferentes maneras en todos lados. La usurpación, ¿no? Un gobierno que no reconoce el derecho de los argentinos a las propiedades que se han ganado con su trabajo. Casas usurpadas, tierras usurpadas, los asentamientos, el famoso intento de instalar aquel enorme asentamiento en Guernica, o Vicentín, otro ejemplo. En la Patagonia es grave porque se ejercita directamente contra gente que vino acá a hacer su vida, construyó con su esfuerzo su casa amenazada, y ha habido episodios de violencia muy Ahí te perdimos, Fernando. Se nos fue. Pero me parece que es momento, si Nicolás, mientras Fernando busca que se reconecte, si por ahí nos contás un poco más de esta introducción que hacía Fernando, y antes que nada te agradezco, te doy la bienvenida por compartir este espacio y te agradezco esto, y contanos un poco a todos qué es lo que está sucediendo. Bueno, primero que nada, buenas noches y gracias por la invitación. Siempre lo que decimos es que cuando nos permiten participar y contar lo que está pasando, un poco también nos están cuidando y eso es fundamental, porque la situación en la Patagonia, desde que comenzaron esas usurpaciones con el caso conocido de Santiago Maldonado y después que llevó al enfrentamiento con el grupo Albatros en Villa Mascardi y terminó con la muerte de Rafael Nahuel, la situación se volvió cada vez más complicada. Cuando vos analizás y empezás a ver qué es lo que está pasando en la cordillera, te encontrás con un montón de acciones que parecen acciones completamente separadas, pero cuando empezás a ver el modus operandi, te empezás a dar cuenta que en realidad son grupos sumamente organizados, grupos que además en esa organización tienen una mecánica de trabajo conglomerada en una organización mucho más macro, que se llama MAP, que es el movimiento mapuche del Puel Mapu. La verdad que más allá del nombre es un brazo político de la RAM, de la CAM, y que opera fuertemente en la Patagonia, y han ido adaptándose a las realidades que va marcando la política. Han entendido de que si se presentan como RAM generan un efecto sumamente adverso, y lo que han hecho en la Patagonia es disfrazarse de buenos muchachos que quieren recuperar terrenos ancestrales, pero lo hacen en grupos que nada tienen que ver con las comunidades mapuches, que nada tienen que ver con la cultura mapuche, que básicamente quienes conocen alguna comunidad de la Patagonia sabrán que se manejan pacíficamente y conviven democráticamente con los vecinos.
de hecho en Villa Mascardi hay una comunidad que convive muy bien con sus vecinos, pero estos muchachos no tienen nada que ver. Hicieron un curso de lenguaje mapuche de 2 meses, se disfrazaron, inventaron una epifanía y con esa epifanía, fuertemente armados y con extrema violencia, fueron a ocupar terrenos. Fueron a desalojar de sus casas a los vecinos en el medio de la noche. Fueron y prendieron fuego las cabañas. Yo no me quiero adentrar demasiado en esto porque acá hay víctimas que van a contar lo que vivieron, y cuando ustedes logren entender o logren escucharlo de primera persona, como nos pasó en el congreso que mencionaba recién Fer, la piel empieza a tomar otro color, porque la violencia es extrema. Y vos decís, bueno, hay violencia extrema, hay un grupo organizado, hay un grupo más macro organizado que los guía, y eso no se termina ahí. Porque después ingresa el Estado. Desde el cambio de gobierno a la fecha, las autoridades nacionales se han ocupado fuertemente de financiar esos grupos violentos, de sostener esos grupos violentos y además de garantizarle con los recursos del Estado la permanencia y la consolidación de esas usurpaciones. Y no quiero decir en realidad usurpaciones, porque en realidad es una invasión lo que han hecho. La usurpación es cuando uno está turbando meramente una propiedad, y acá lo que están haciendo estos muchachos es dominar territorio con el objetivo de construir una nación mapuche escindida del territorio ocupado por la Argentina y Chile, en palabras de ellos esto. Entonces, vos decís, ¿cómo? El Estado, que tiene que garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, ¿se está ocupando de otra cosa? Sí, se está ocupando de otra cosa. La propiedad privada pierde valor, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener un resultado, o por lo menos una sentencia favorable en plazo razonable, se desdibuja completamente, porque hay más de 130 expedientes entre justicia provincial y federal, sin un avance real, y causas que llevan entre 5 y 6 años. Imagínense ustedes, cualquiera de ustedes, que llegan a su casa y hay unos muchachos disfrazados de mapuche que dicen que su casa es territorio ancestral y están 5 años afuera de eso. Y que van a la justicia y la justicia dice no están dadas las garantías para sacarlos del lugar. Y encima la política interviene, y cuando interviene, en vez de garantizarle a los ciudadanos sus derechos, lo que dice hay que dialogar. No se puede dialogar con los violentos, no se puede dialogar con los delincuentes, porque están dialogando en un estado en el que tienen protección, y además están en el dominio de las tierras, con una finalidad que aparte atenta contra la unidad territorial de la Argentina. Entonces, es ahí donde nosotros nos tenemos que poner a pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. Realmente el primer paso es que acompañemos a estas víctimas. El segundo es que nos involucremos, y el tercero es que exijamos de forma firme y fehaciente al Poder Judicial, tanto federal como provincial, que haga su trabajo. No estamos pidiendo, como dijo el otro día un vecino, no queremos vivir en el primer mundo, queremos vivir en un país normal. Y para vivir en un país normal, lo que mínimo tiene que existir es Estado de Derecho. Bueno, eso en la cordillera no existe. Tiene que haber soberanía. No hay soberanía en la cordillera porque los funcionarios nacionales, como Magdaleno Darda del INAI, o el segundo del INAI, que es Pilquimán, que es el tío del testigo E del caso Maldonado, que lo escondieron durante 3 meses abajo de un arroyo, sabiendo eso, con tal de desestabilizar al gobierno, lo premiaron y le dieron un cargo específico en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, desde donde garantizan el fortalecimiento de estas usurpaciones. Piensen en este escenario, ¿sí? Imagínenselo en la cabeza, hagan la foto aérea, no es solo Mascardi. Pasa lo mismo en Pampa del Buenuleo, pasa lo mismo en el Follel, pasa lo mismo en Bolsón con los incendios y en toda la comarca andina que incluye Chubut y Río Negro. Entonces, vos decís, bueno, está bien, es eso, es el INAI. No, la ministra de Justicia, Sabina Frederick, también accionó, en este caso, cuando los vecinos fueron a reclamar por sus derechos en una marcha histórica, porque nunca antes se habían levantado los vecinos de Bariloche y Mascardi para pedirle a la justicia que actúe. Sabina Frederick fue y los denunció. Denunció a los que marchaban, denunció a los que reclamaban por sus derechos en protección clara de los usurpadores. Y vos decís, bueno, Sabina Frederick, bueno, no tiene mucho que ver. Sí tiene que ver, porque, por ejemplo, la chica que era abogada de la familia Nahuel quedó a cargo del INADI.
O sea, el Instituto Nacional contra la Discriminación tiene una patrulla ideológica que cuando uno habla de este tema tiene que ir a presentar descargos porque te arman una causa dentro del INADI para que vos no hables en contra de los mapuches. Y en realidad no son mapuches, no tienen papeles. Entonces, esto es todo lo que se va dando. Y decir, bueno, se terminó ahí. No, no se termina ahí. El presidente o el representante del Parlamento mapuche patagónico, Orlando Carriqueo, es empleado de ANSES. Y su rol, en este caso, es garantizarle el acceso a todas las herramientas de asistencialismo que tiene el Estado. Comida, herramientas, frazadas, chapas, planes sociales. Entonces, la verdad es que cuando uno empieza a sumar y empieza a hacer esa foto aérea que hay que sacar para entender la cuestión, hay un grave riesgo para la República. Y es donde nosotros tenemos que exigirle a todos los jueces y funcionarios que actúen, porque la verdad que la situación ya es insostenible, el nivel de violencia es cada vez más grande, hay un absoluto desconocimiento también por las autoridades nacionales y las autoridades provinciales, y eso para los argentinos es un riesgo, porque hoy es Mascardi, hoy es Foyel, hoy es Buenuleo, y mañana puede ser cualquier otro lugar. Ustedes busquen un mapa del Mapu, que es el territorio mapuche, y ocupa gran parte de la provincia de Buenos Aires, todo el territorio del Chubut, todo el territorio del Neuquén, sur de Mendoza y casi toda la Pampa. Entonces, hay un grave riesgo de unidad territorial, y la verdad que si no nos ocupamos y empezamos a consolidar estos espacios de discusión y de acción directa, vamos a estar complicados. En este caso, nosotros como herramienta y en defensa de los vecinos, lo que hicimos es intervenir con denuncias fuertes por traición a la patria a los funcionarios nacionales, y también con denuncias de abuso de autoridad, porque la verdad es que sin sustento legal están sacando resoluciones que reconocen tierras privadas como territorios mapuches, cosa que está prohibido por la propia ley. Así que bueno, me parece que este es el marco de introducción para que ustedes vean cuál es el escenario que tenemos. Y entre todo esto, imagínense que ustedes están en su casa y su casa está prendida a fuego porque estos muchachos dicen que es territorio sagrado. Eso no se lo olviden. Imaginen, miren su casa, miren dónde están. Ustedes están en una compu, miren y se van a dar cuenta que vienen 5 tipos a la noche, fuertemente armados, les revientan la puerta, empiezan a prender fuego toda la casa y ustedes tienen que salir corriendo porque la policía tampoco los va a cuidar. La gendarmería tampoco los va a cuidar. La Policía Federal tampoco. ¿Saben por qué? Porque las fuerzas de seguridad tienen la orden de no hacerlo. Tienen la orden de cuidar a quienes están cometiendo delitos. Este es el escenario. Así que eso a modo de introducción. Fer, no sé si querés ir moderando como para alguna pregunta o para ir avanzando con las víctimas. Me parece que es súper importante escucharla. Tomo la palabra en nombre de Fernando, que sigue con algún problema de conexión, está tratando de conectarse desde otro lado. Y antes de darle la palabra a dos de las víctimas de estos grupos, te quería preguntar a vos, Nicolás, ¿cuál crees vos que es el objetivo del gobierno en proteger e incentivar a estos grupos violentos? ¿Por qué lo hace? Mira, básicamente porque no les importa absolutamente nada, porque es un gobierno que no le importa el Estado de Derecho. Si vos mirás el comportamiento que tienen estos muchachos de que llegaron al poder, lo que te vas a encontrar es que ellos agarran la Constitución y la ley y la toman como un catálogo de sugerencias, y no como un marco de obligaciones y de comportamiento mínimo. Entonces, de ahí en más, esperate cualquier cosa. Si vos analizás, salgamos de Mascardi, digamos, vayamos a lo que hicieron con Vicentín, vayamos a lo que sucedió con Formosa, vayamos a lo que sucedió en San Luis o Santiago del Estero, y la verdad que es improvisación absoluta. Y en esa improvisación absoluta y de querer cumplir con toda la mafia que los rodea, los dejan que hagan lo que quieran. Volvieron los grupos de narcotráfico, volvió la violencia, subió la delincuencia. Esto es una señal. Por eso fueron a soltar los presos también. Y el objetivo es este, que reine el caos, porque donde reina el caos los ciudadanos tienen miedo, y donde está el miedo, lo que domina la escena es la incapacidad y la inmovilización. Por eso hay que ser contestatarios con esto.
Muy bien, está clarísimo, Nicolás. Le quería dar la palabra a Julián Ferré, que ahí le pedí por favor que se habilite el micrófono a Julián, para que nos... ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ahí se me escucha bien? Se te escucha muy bien, te agradezco. Nada, entiendo que ya estás al tanto que Fernando está con algún problema de conexión, ahora se va a sumar seguramente, sí. Pero para que nos cuentes, bueno, nos cuentes a todos, ¿no? ¿Quién sos y qué es lo que viviste con estos grupos? Bueno, yo soy Julián Cuña Ferré, administrador del campamento Rucalauquen, que se encuentra en Villa Mascardi. El campamento Rucalauquen es un campamento educativo que tiene más de 60 años. Fue construido por un grupo de sacerdotes que pertenecen al Colegio San José de Buenos Aires, con el fin de organizar campamentos para los chicos, ¿sí? Para que conozcan el sur. A través de estos 60 años se vinieron realizando campamentos de manera interrumpida. Bueno, yo cuando fui alumno del colegio participé de esos campamentos como chico. Después de grande organizaba los campamentos y después, ya hace más de 10 años, me encargué de administrar el campamento junto a uno de mis hermanos. Y bueno, pusimos mucho trabajo en hacer arreglos, bueno, ¿no? todo el trabajo que requiere un campamento para recibir a 60 personas en cama, digamos. No se imaginen campamentos solamente de carpas, sino de cabañas. Y también venían muchos grupos de chicos scout, de parroquias, de colegios del Estado, de colegios privados, de todas partes del país. Venían en carpa a las cabañas. Bueno, llegamos a tener por grupo a veces 130 personas. Y la finalidad de esto era que los chicos puedan conocer el sur, puedan vivir una experiencia única que te la da un campamento, el trabajar con un amigo, el compartir, bueno, vivir en la naturaleza, etc. Esto duró hasta el 8 de agosto del 2019, donde este grupo que usurpa en Villa Mascardi, que es la familia Nahuel Coluán, incendia por completo este complejo de cabañas, incluida mi casa. Era todo de madera, queda todo totalmente destruido. Y bueno, ahí se acabó, digamos, esta historia. La verdad nunca esperaba esto. Villa Mascardi era algo soñado, tranquilo. Nunca habíamos tenido robo, ni nosotros, ni ningún vecino. Hay otro campamento educativo que se llama Huecherruca, que hoy actualmente está ocupado y totalmente destruido, desarmado, que cumplía la misma función que nosotros. No sé si lo escuchaban nombrar. Hay otro campamento que se llama Suyay, por suerte ese campamento no lo han tocado. Y después hay otros vecinos más que tienen sus casas que han sido incendiadas o usurpadas. Y Villa Mascardi siempre fue un lugar tranquilo, de campamento, de gente que vive ahí. Cada vez que venía un grupo y me preguntaba, ¿es seguro? Y yo le digo, mirá, estamos dentro de un parque nacional, que eso ya es algo importante. Menos para los funcionarios actuales, ¿no? Que no entienden lo que es un parque nacional, con todo lo que eso implica. No solo es el cuidado de la naturaleza, sino es el cuidado del país. Los parques también se crearon con esa finalidad, ¿no? De proteger zonas de frontera. Tenemos a los guardaparques a 5 kilómetros para un lado, a 4 kilómetros para el otro, puestos de gendarmería para un lado, policía de Río Negro en Villa Mascardi a 4 kilómetros. ¿Qué lugar más seguro puedes encontrar en el país que eso, no? Y sin embargo, estos delincuentes se metieron en el Parque Nacional y hacen de las suyas sin que el Estado sin que el gobierno
los controles y, como decía Nicolás antes, al revés, todo lo contrario, ¿no? Los fomenta, los apoya, con diferentes funcionarios ocupando en diferentes puestos, que prácticamente es un chiste, ¿no? Cuando el gobierno tendría que cuidar a los ciudadanos, cuida a los delincuentes. Al punto de que nos denunciaron por querer manifestarnos, como bien dijo Nicolás antes. Recién vengo de allá, de Mascardi. Es una tristeza tremenda, es como ir al cementerio y ver todo destruido, porque en el cementerio uno encuentra paz, en verdad, ¿no? Uno capaz se reúne con un ser querido, pero es un lugar de paz, es un lugar tranquilo. Esto es peor, esto es como encontrar, es una zona de guerra. Mascardi uno lo ve y te da una tristeza tremenda porque es una zona de guerra. Ver todo lo que uno perdió, los años, los recuerdos, el trabajo que uno puso día a día, el hombro, el dinero que uno va juntando para invertir, trabajar, y que te lo destruyan de un día para el otro por simplemente porque son unos, no puedo decir palabras fuertes, pero eso que todos nos imaginamos. Así que bueno, este es mi testimonio. Yo no renuncio a Rucalauquen, no renuncio a Mascardi. Yo voy a seguir peleando hasta que estos tipos estén presos. Yo no tengo miedo. Es más, yo sé que ellos son los cobardes, porque ellos son los que se esconden, ellos son los que se tapan la cara, ellos son los que atacan en patota. Y creo que los ciudadanos de bien no tenemos que tener miedo nunca. Siempre damos la cara y contamos quiénes somos y no nos callamos, y si tenemos que nombrar a un político de turno, lo nombramos con nombre y apellido, como a Sabrina Fredick, o a Gabriel Fuchs, o al presidente Alberto Fernández, o al quien sea. Nosotros decimos que ellos son cómplices, ¿sí? No es que no hacen nada, son cómplices, hacen a favor de ellos. Les agradezco el haberme escuchado y bueno, quedo a disposición, Nicolás, para lo que quieran. Gracias. Gracias, Juliancito. Fernando, ¿estás ahí? No, sigan adelante, sigan adelante, escuchemos también al otro testimonio y después en todo caso yo hago un pequeño cierre contando un poquito en qué consistió la actividad, cómo sigue y un poco todo lo que pasó, que me parece políticamente interesante, pero obviamente lo más interesante es escuchar estos testimonios tan desgarradores, ¿no? De cómo con total impunidad destruyen vidas, destruyen propiedades, destruyen afectos, memorias y esfuerzos. Muy bien, entonces le damos el paso a Emilio Friedrich, que lo veo ahí que ya se habilitó el micrófono. Adelante, Emilio, te damos el turno para que también cuentes quién sos y qué es lo que te pasó con todos estos grupos. Hola, buenas noches a todos. Como siempre, gracias por la invitación. Y recién escuchaba a Julián y ahora, bueno, un testimonio más de lo que estamos viviendo acá en el sur, ¿viste? Nosotros tenemos un predio en el Cerro Ventana, a la orilla del arroyo Ñireco, y el testimonio nuestro es tristísimo porque se habla, se hace propaganda de lo que es la propiedad privada. Todo el mundo se jacta de que la propiedad privada no se puede tocar, que es inviolable, y sin embargo, no solamente a nosotros, a montones de nuestros vecinos, el INAI le otorgó la posesión actual, tradicional y pública a una comunidad y le otorgó nuestras propiedades que son privadas, propiedades que fueron cedidas por un presidente de la Nación en el año 1945 a través de un decreto, y que después, a través de los años, la provincia de Río Negro, como fue inscripta en el registro de la propiedad de provincia de Río Negro como una propiedad privada, la provincia la pasó al ejido municipal en el año 93. Y en el año 94 se constituyó lo que es la Junta Vecinal Pilar II. O sea que somos una propiedad
dentro del ejido municipal de San Carlos de Bariloche con junta vecinal constituida. Y sin embargo, el INAI y el CODESI, a pesar de decir que el barrio Pilar 2 está afuera, tenemos a todos los delincuentes estos adentro de nuestras propiedades. Y no solamente que, como cuentan en todos los casos, no toman el lugar, empiezan a tomar el lugar del vecino, destrozan, cortan los árboles con la veña de parques nacionales, porque al parecer ellos dicen, y lo han manifestado así, que tienen permisos de parques nacionales para poder hacer un famoso comanejo, es el que expresó el intendente de parque acá en Bariloche, con ellos. Pero estamos hablando de un comanejo de las propiedades nuestras, de los árboles nuestros y de las cosas que nosotros hicimos por el lugar. Un esfuerzo terrible por mantenerlo bello, y resulta que ahora esto en 2 años nos van a destrozar todo. Y encima con la complicidad de gente como Parques Nacionales, como el intendente de acá de Bariloche, con la complicidad de, por ejemplo, de personas como Pilquimán, que suben constantemente. Y sin embargo, el INAI y el CODESI dicen que nuestras propiedades están afuera, pero es un chiste, y nos sentimos totalmente desolados. ¿Por qué? Porque uno escucha que en la provincia nos dicen no, porque la propiedad privada, porque esto, porque aquello, y sin embargo nadie nos está tirando un centro como para decir, bueno, las cosas se van a corregir, los vecinos no van a tener más miedo, porque hoy la posición de los vecinos no sabemos si somos gente que compró de buena fe, si somos gente que está usurpando un lugar, o somos delincuentes, porque así lo manifestó por lo menos la Fiscalía al retirarse y dejar a todos los vecinos diciendo que los usurpadores debían ser liberados, a los usurpadores se les debía retirar los cargos. La verdad es que ya no sabemos a quién acudir, porque si la Fiscalía hace eso, entonces no, la verdad que ahí fue un sentimiento terrible. Por eso todos los vecinos, después de que tuvimos la reunión en lo de Tom Wesley, y charlábamos y le comentamos al resto de los vecinos, y estaban muy esperanzados. Estamos muy esperanzados, porque no solamente el apoyo incondicional siempre de Nicolás, sino que ahora sentir que hay más gente, que hay un apoyo político contundente, la verdad que nos llena de alegría y de esperanza, para que todos podamos vivir en paz, que es la idea de todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. Fernando. Sí, retomo, bueno, sobre todo agradecerles a Nico por su lucha permanente con estos temas. Yo a Nico lo conocí en el año 2019, en plena campaña. Mi compañero de banca entonces, el diputado Sergio Whisky, me invitó a darme una vuelta por el valle y por varias localidades rionegrinas. Estuve también en parte de Neuquén, y ahí lo conocí a Nico y a su grupo de trabajo, y creo que hay que agradecerle ese compromiso, porque todos los que estamos en primera línea sabemos lo que cuestan las amenazas veladas, las agresiones. Así que primero eso, y a los dos que han testimoniado de corazón, que me imagino que no es fácil contar algo tan íntimo y tan doloroso como estas verdaderas violaciones, que no son violaciones, son violaciones que se sienten desde el otro lado como personales, como violación a la propia dignidad, ¿no? Y como estas, en el congreso que se organizó, en el que estuvimos el miércoles, hubo decenas y decenas, y seguían después de que nosotros nos hubiéramos ido, de gente muy vieja que mostraba títulos de propiedad y que explicaba los años y las décadas que la familia llevaba invertidos en un lugar, y que de un día para otro eso se destruyó. Los recuerdos, las memorias,
Uno contaba indignado que le habían entrado en la casa, lo habían echado y se sacaban fotos dentro de la casa, o que se habían atrincherado en la casa y finalmente tuvieron que salir escoltados por la policía, que en vez de echar a los delincuentes que usurpaban, los acompañaron a ellos para que se fueran, para evitar el conflicto. Bueno, toda una serie de... Perdón, estoy un poco resfriado, no es COVID, quédense tranquilos, y no se contagia por Zoom, pero la verdad es que los testimonios que sentimos fueron tocantes, conmovedores, y nada, nos comprometimos a los que estábamos ahí a tratar de dar una mano de la mejor manera que se pueda. Se constituyó una especie de comité antitoma para mantener a todas las víctimas conectadas. Hay un archivo que en su momento había hecho Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad, que ahora va a ser actualizado con las nuevas denuncias. Está el apoyo de los abogados de Juntos por el Cambio y más específicamente del PRO para lo que podamos servir para ayudarlos en las demandas, además de lo que pueda hacer Nico, que está en el territorio. Y vamos a tratar de llevar también a testimonios, a los testigos, a las víctimas de estos atropellos y esta violencia demencial al Congreso. Estamos identificando en qué comisión le podemos dar lugar, porque tiene que ser obviamente una comisión que nosotros presidamos, porque ellos no van a querer darle ningún lugar, y vamos a tratar de darle la mayor visibilidad posible para que de alguna manera estos atropellos cesen, dada la inactividad y la falta de compromiso de la justicia, ¿no? En particular la justicia nacional, y el apoyo explícito que gran parte del gobierno está ejerciendo en estos casos. El caso de Odarda y el INAI es muy evidente, ¿no? El nivel de complicidad y de apoyo que tienen estos delincuentes. Y bueno, nosotros hemos hecho lo que pudimos. Supongo que algunos de ustedes habrán visto las agresiones que sufrimos en la entrada del hotel. La parte peor esta vez le tocó a Waldo, que lo encaró el hermanito de Santiago Maldonado, diciéndole por lo bajo israelí nazi, esto le decía, y que se tenía que ir de Bariloche, a lo que Waldo con mucha tranquilidad le contestó si él era el dueño de Bariloche y quién era para establecer quién podía ir y venir. La verdad es que es indignante, ¿no? Que sigan todavía con esta, a pesar de la caída de la opereta de Maldonado. Y una cosa que me llamó mucho la atención, porque después tuvimos también un congreso partidario con los dirigentes de Río Negro, una cosa que contó Patricia, que ella creía que la operación de Santiago Maldonado, esta gran opereta de la desaparición forzada que no fue, tenía que ver también con el intento de sacar a la gendarmería de la zona y evitar que actuara en la zona la fuerza que probablemente en esto se pueda desempeñar mejor, porque es una zona cercana a fronteras, porque están cerca, porque la conocen y porque además es una fuerza que ha demostrado en muchos casos una conducta particularmente elogiable. Nada, bueno, esto le quería contar un poco la vivencia de estar por acá. Todavía estoy. Mañana voy a ir a Lago Puelo junto con Nacho Torres, que es diputado nuestro también del PRO, diputado por Chubut, y vamos también a hacer una actividad ahí. Vamos a tratar de escuchar a las víctimas de los incendios y a toda la gente que quedó absolutamente desamparada por un gobierno provincial, el de Chubut, que es probablemente uno de los más vergonzosos, y tenemos muchos gobiernos provinciales vergonzosos, pero el de Chubut es verdaderamente un desastre, y tratar también de ver qué podemos ayudar y cómo podemos darle una mano a esa gente que quedó abandonada por el gobierno provincial, por el gobierno local y por el gobierno nacional. Nada, yo no tengo más que agregar. Abrimos la ronda de preguntas. Sobre todo me imagino que habrá mucha curiosidad para Nico y para las víctimas, pero también podemos tratar algún otro tema que les parezca importante escuchar mi opinión. Diego. Muy bien, gracias Fernando. Le vamos a dar el primer turno a Marcelo Socchi, a quien le estoy pidiendo que se habilite su micrófono. Marcelo, adelante. Como sí, siempre, Diego, gracias. Gracias. Brevedad, como siempre, y recuerdo que si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, pida la palabra por el chat y yo le tomo nota. Gracias, Marcelo.
Sí, por favor. No es nada. No, mira, yo quería preguntar porque yo siempre voy al sur, conozco mucho la zona, y una de las cosas que me sorprendió, tengo los suficientes años como para recordar el principio del terrorismo en Argentina, de los montoneros y el ERP, y la metodología de estos grupos mapuches es absolutamente similar. Y lo que me sorprendió fue que Vaca Narvaja está en la zona. Entonces quería preguntarle si ustedes saben de alguna relación, porque a mí me pareció demasiado parecida a la forma de operar de estos grupos mapuches terroristas con los montoneros y el ERP del 70 al 76 y un poco más, digamos. Bien. ¿Nico? Sí, tengo una respuesta. Hay un movimiento que brinda apoyo técnico y político que se llama Movimiento Segunda Independencia. Es un movimiento que está integrado por la Comisión de ATE Capital, está integrado por un abogado de la gremial de abogados llamado el Negro Soares, no es Soares por suerte, y está también integrado por 2 ex miembros de Montoneros, que brindan asistencia técnica y jurídica, y supongo que deben estar brindando también, esto digo supongo porque todavía no lo tengo confirmado, pero deben estar brindando también asistencia en entrenamiento militar. Y el nivel de violencia y el nivel de reaccionar sin dudas deja claramente marcado que hay un comportamiento muy similar a los 70. Recordemos también que el kirchnerismo tiene un amor eterno por los 70, nos habla de una juventud maravillosa, cuando en realidad muchos de nosotros hablamos de terrorismo, y me parece a mí que acá lo que está generándose es un caldo de cultivo entre la política y los movimientos terroristas que van a llevar a una escalada de violencia aún mayor si no alzamos más la voz. Así que yo te diría que vayas confirmando ese planteo porque va por ese lado. Sí, yo voy a hacer un comentario también complementario, ¿no?, a lo que dice Nico, que conoce. Bueno, camioneta del ATE había ayer en el Escrache, había una camioneta de ATE y había dando vueltas. Una cosa vergonzosa de lo que pasó, y un detalle no menor, es que una periodista de Telam entraba permanentemente al hotel y salía permanentemente y hablaba con los grupos escrachadores, es decir, le pasaba información de quiénes estábamos, quiénes no estábamos en el hall. Así que, bueno, muy preocupante la participación otra vez de los sindicatos. Y reitero, no es la primera vez que lo vimos en la Puerta de Olivos con la agresión a los jubilados, justificada por el jefe de gabinete porque habían llegado primero los grupos patoteros sindicales. Lo vimos después también en un diario que creo que era propio, el mismo de Río Negro, corregime Nico si me equivoco, que entró una patota de ATE a decirle lo que tenían que poner y lo que no tenían que poner. No sé si era de ATE, una patota sindical. Exactamente. Sí, y lo vimos también en Lago Puelo, ¿no? Un funcionario de ellos, el encargado del tema de la vivienda de Lago Puelo, que es una municipalidad kirchnerista, de que han votado el Frente de Todos, denunciando que la violencia que después terminó desparramándose y de alguna manera pasándole cerca al presidente de la Nación, empezó cuando llegó el gobernador Arcioni con una patota de la UOCRA que le empezó a pegar a la gente, ¿no? Así que me preocupa muchísimo el aumento de la violencia, el aumento y en todas sus manifestaciones, ¿no? Desde las represiones de Hilden Franz a lo que está pasando en la Patagonia, a las agresiones permanentes de las patotas sindicales, y quizás más en chiquito, porque uno quizás lo magnifica porque lo sufre en primera persona, a todo lo que pasó también, ¿no?, con el famoso empujón, que no es un empujón, fue el inicio de una pelea que no tuvo lugar porque yo no contesté y porque los empleados lo pararon. Pero no fue simplemente me dieron un empujoncito al final de una discusión. No hubo ninguna discusión, se me vino encima, me empujó para hacerme trastabillar y cuando me iba a pegar, yo con las manos en la espalda, lo atajaron los empleados. A eso siguió las amenazas del Cocosili. Cocosili es un idiota.
pero no puede ser que el presidente al otro día le dé un reportaje, ¿no? Y ayer tuvimos además el episodio acá. A mí no me fue mucho más leve que la que sufrió Waldo, pero también o sea, estos scratches y esta violencia permanente. Yo estoy viendo un aumento de la exasperación, de la desorientación y de la impotencia de este gobierno que es inútil para gestionar, que no puede manejar nada, que ahora se empiezan a conocer los detalles de las negociaciones con respecto al tema de vacunas y es todo un escándalo, como la influencia de Sigman, el financiador de la campaña de ellos, con vínculos con Ginés García, con Mansur, exministro de Salud, bueno, todo el desastre que están armando, y a medida que están cada vez más desorientados y exasperados, están también más violentos, porque me parece gravísimo, no porque haya sido personal conmigo, pero que el presidente le dé un reportaje a un tipo que el día anterior amenazó a un diputado nacional con cagarlo a trompadas, me parece que es validar exactamente un inicio de la violencia, que no quiero decir que va a ser como la de los años 70, pero que fue... la violencia es siempre una caja de Pandora. Una vez que empieza un empujón, se le responde con un cachetazo, vuela una trompada, la otra, bueno, es como la barra brava, ¿no? En el fútbol empezó así, ¿no? Habrán empezado dos grupos de diferentes clubes a empujarse y terminó a los tiros, ¿no? Terminan a los tiros, ¿no? Yo creo que es de una extrema gravedad en un país que tiene una memoria muy, muy frágil de las consecuencias tremendas que ha tenido la violencia política de todos los signos en nuestra historia. Sí, adelante Diego, siguiente. Muy bien, seguimos. Le pedimos ahora que se habilite su micrófono a Federico Dubillar. Federico. Ahí está Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Sí, la pregunta es un poco más filosófica para los dos, para Nico y Fernando. Digamos, obviamente me duele, me da mucha impotencia todas las agresiones, pero yendo más allá, intentando desacreditar el criterio que usan para usurpar. Digamos, supongo que ellos lo que dicen es que ellos estaban antes en esas tierras y digamos, luego de la campaña de Roca y demás, todos los que vienen para adelante son usurpadores y ellos son los dueños originarios. Entonces, la pregunta filosófica para los dos es, ¿cuál es el criterio? ¿Es un revisionismo histórico? Es decir, si cualquiera que revise la historia va a ver que antes que los mapuches o cualquier tribu que esté en esa época, a partir de 1500, 1800, antes también llegaron suponiendo teorías de Asia. O sea, en cualquier momento puede venir alguien que te prueba que antes estaba ahí, toda la casa, te rompe todo, y me banco lo que digo, digamos, también aplica para Malvinas. Entonces, la pregunta es filosófica, digamos, ¿hasta qué punto uno puede ir revisando históricamente quién estuvo primero? Es el que, digamos, toda la gente que está ahora viviendo hace 200 años se tiene que ir. O sea, ¿cuál es el punto, digamos, que ellos se jactan de ser dueños y cuál es la validez de eso desde un punto de vista filosófico? Bueno, yo arrancaría diciendo que no solo la Argentina es una tierra de migrantes, todos somos emigrantes. Simplemente la humanidad era una pequeña tribu de homínidos que ni siquiera eran exactamente Homo sapiens en el centro de África, y que emigraron. La historia de la humanidad es la historia de la globalización de la humanidad, de cómo esa pequeña tribu, ese pequeño grupo de pocos se fue expandiendo, fue ocupando todo el mundo y se fue estableciendo. Por lo tanto, yo soy el primero que cree que los criterios de precedencia no tienen ningún sentido, ¿no? Y que si empezáramos a atenderlos, esto terminaría en una guerra de todos contra todos. Y por lo tanto, a mí me parece razonable que se tenga en consideración el tema mapuche. Y lo voy a decir así. Países muy avanzados como Estados Unidos y como Canadá, que no tienen, me parece, ningún tema especial en contra de la propiedad privada,
han buscado formas de solución de estos temas, pero una cosa es que se diga, bueno, acá hay un grupo reconocido que tiene reclamos históricos, que siempre los presentó, que puede presentar una característica étnica clara definida, no que me autopercibo mapuche y me parezco a un vikingo, ¿no? Una cosa razonable y que además tenga una idea de preservación, porque digo, está muy bien querer conservar la identidad mapuche si es lo que quieren hacer, allá ellos. Ahora, después, ¿cómo se concilia eso con cosas que yo he visto también en Estados Unidos? Camionetas último modelo, última tecnología. Me parece que ahí debe ser un balance. Pero de todas maneras, yendo al punto central, acá lo que está en cuestión es que estos muchachos están disfrazando usurpaciones que en lo esencial no difieren de cuando te usurpan un departamento de la capital federal y la disfrazan con me autopercibí mapuche y armé una comunidad y me voy quedando con eso. Contaba Patricia que el otro día había pasado por el famoso lugar sagrado en el cual no se podía entrar en el río porque los espíritus ancestrales se hubieran ofendido y estaba completamente abandonado. O sea, dice, me saqué una foto sentada en la tranquera, ¿no? En el mismo lugar en donde atrás está el río y no había nadie. O sea esa utilización del tema de la ritualidad mapuche o de la herencia mapuche es simplemente eso, un uso bastardo. Después, la Patagonia es grande, digo, se podría hacer un archivo de comunidades, hacer una experiencia similar a la de los canadienses, sí. Obviamente sin afectar las propiedades de la gente que está viviendo ahí, ¿no? Buscando otro lugar en donde alguno pueda, si quiere, repetir aquellos tiempos y aquellos tipos culturales, pueda hacerlo, como sucede en las reservas en Estados Unidos o en Canadá. Todo lo demás es una farsa y es simplemente la extensión de la violencia que este gobierno lleva a todo, porque, y como dije, ¿no? Esto es mucho más grave por el grado de violencia y por la afectación de personas y familias en forma tan directa, pero es en cierta forma también lo de Vicentín, lo de Guernica, lo de las usurpaciones de casas y departamentos en las ciudades. Es decir, es el desconocimiento del esfuerzo, del mérito, del trabajo de gente que apostó por una región muy bella, maravillosa. Yo estoy aquí, atrás está el lago, es una belleza, siempre es conmovedor, pero también una región muy dura, ¿no? Muy lejos de Buenos Aires y de una serie de cosas, con un clima muy, muy duro. Es decir, ese esfuerzo es completamente desconocido y forma parte esencial del destrato al que somete este gobierno a los argentinos. No sé si alguno de los muchachos que habló, Nico, perdón los nombres, Julián y Emilio me parece que eran, como estoy con el teléfono y no lo noté por afuera, no lo sé nombrar, pero por supuesto tienen el micrófono abierto y cuando quieren se meten y hacen sus propias observaciones, ¿no? Sí, yo por ahí, Fer, agregar, en función a la cuestión filosófica, me parece que viene tengo buena relación con eso. planteado de la teoría de la doctrina del buen salvaje que nace en Europa. Me comprometía en que en cada viaje finalice. Perdón, ahí me parece que se me cruzó. No, lo que decía que viene basado todo en la doctrina del buen salvaje. Me parece la doctrina del buen salvaje que la explica Alex Kaiser en un libro que nos recomendó Sergio, que está presente, Sergio Whisky, así que también le agradezco a él, que se llama La fatal ignorancia. Nos cuenta que Europa, en una sensación de culpa, comenzó a construir la idea de los buenos aborígenes. Y para lavar la culpa de lo que había pasado en la época de la conquista de América, ahora financiaban movimientos de liberación o de independencia de grupos mapuches. En este caso no hay grupos mapuches, no hay grupo aborigen, porque la verdad es que son unos chantas que salieron de una ciudad, inventaron una epifanía y se autoperciben, como bien dijo Fernando, mapuches, y cuando vos vas a los registros del INADI, que el INADI en realidad la función central es hacer el relevamiento de comunidades, no es ni regalar tierras, ni reconocer
derechos que no existen, solamente reconocer la existencia de una comunidad aborigen, o un pueblo originario, o como quieran llamarlo para que nadie se ofenda. Y entonces en este marco se va dibujando todo. Se pierde el sentido de las reglas de la democracia, se pierde el sentido de las reglas de la república, se empieza a desdibujar la información y los funcionarios comienzan a atribuirse funciones que no tienen, avanzan, y como la justicia está ahí en modo avión, no avanzamos, y no hay justicia y no se resuelven los problemas, y mientras tanto estos grupos van a seguir avanzando porque tienen una voracidad realmente imparable, así que Sí, me ahí parece hay una por cosa ese que lado. mencionaba, perdón que te interrumpa, dos observaciones. Una cosa que mencionaba Patricia era que una cosa que había que hacer era cerrar la ley, es decir, bueno, las comunidades son las que son reconocidas, no se puede seguir armando comunidades, porque entonces yo quiero usurpar un predio, me junto con 5, nos inventamos una comunidad, una pertenencia, y legitimamos lo que no es otra cosa que una usurpación. Y al que le interese el aspecto filosófico, yo voy a citar a mi maestro Sebrelli, que ya en el que para mí es su mejor libro, El asedio a la modernidad, tiene un capítulo dedicado a estos temas que mencionaba recién Nico, ¿no? Al indigenismo, a cómo Europa intentó, es un libro de los años 80, ¿no? Que de una actualidad extraordinaria para entender mucho del país, ¿no? Así como los deseos imaginarios del peronismo están más orientados a la Argentina, este es más general, pero toda la parte de indigenismo muestra muy claramente eso, ¿no? Cómo hay una especie de culpa y un intento de abdicación que termina volviéndose en contra de todo, porque la verdad es que las experiencias también, aunque uno pueda pensarlo y considerar alguna posibilidad al respecto, las experiencias de las reservas tampoco han sido felices ni en Estados Unidos ni en Canadá, han sido experiencias tristes de gente que termina viviendo no de su propio esfuerzo, sino de recursos que le da el Estado y de la peor manera. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar, si no vamos a la siguiente pregunta. Bien, seguimos y le doy la palabra ahora a Walter Quinteros, que quería hacer una pregunta o un comentario, entiendo que es de ahí la zona, que no es pariente mío, aclaro tampoco, compartimos apellido, pero Walter, por favor, adelante, le pido como Hola a todo. todos. Exacto, no somos familiares, Diego. Mi familia paterna viene de Mendoza, pero yo sí soy cuarta generación nacido en Bariloche. O sea, mi familia llega desde antes de que sea Bariloche, llega cuando era la colonia agrícola en la Uruguapí. Y me crié en Mascardi. Mi papá fue el jefe del ex destacamento de gendarmería de Mascardi durante toda mi infancia, en la que yo iba al colegio Don Bosco y volvía a Mascardi, que era para mí un paraíso. Además, soy también yo oficial retirado de gendarmería y también estudio historia en la universidad, y de todos estos temas que han comentado tengo mucho conocimiento tanto desde lo académico como también desde la experiencia empírica, ¿no? Y desde el conocimiento de realmente quiénes son los verdaderos pobladores antiguos de la zona. Las viejas familias, los relatos que me hacía mi abuelo y las relaciones de familiares de cómo se fue poblando toda la región. Como bien dijo en un momento Fernando, acá no había originarios, eso es una falacia, dado que la Patagonia, la sobrevida, sin recursos es imposible, y menos en la zona de Mascardi. O sea que la epifanía de estos pseudo aborígenes, porque no son aborígenes, es una gran mentira. De hecho, yo, desde el punto de vista, desde los registros arqueológicos, no existen registro arqueológico alguno que justifique la pretensión de esta gente de una habitación preexistente en el territorio nacional. Y después, bueno, eso lo manejan bien desde el punto de vista de la formación, de la conformación de los estados nacionales en el siglo XIX. Ya sabemos que se unifica
y se engloba a todos los habitantes que existían al momento de la conformación de los Estados nacionales, y a partir de ahí predomina la ley, sobre todo la ley fundamental de cada nación, que son generalmente las constituciones. Esto es claramente una cuestión netamente ideológica y una cuestión con una praxis muy típica de los brazos más radicales de la izquierda, que buscan desestabilizar, como bien dijeron, en distintos puntos del país, en distintos focos del país, van generando caos, disturbios, y bueno, acá con un grado de violencia extremo. Los antecedentes de ataques en la región no es el caso Mascardi el único, o el caso Maldonado el otro caso, así como puntuales. En los últimos 4 o 5 años hay registrados más de 120 ataques en la región rural, tanto en propiedad de Parque Nacional como en propiedades privadas, porque también hay territorios privados, ¿no? O sea, Walter, perdóname la interrupción, ¿no? ¿Querés hacer alguna consulta o alguna pregunta en particular, digo, para no extender y dar lugar a otros, que la idea es hacer una ronda de preguntas? Bien, bueno, no, básicamente es que creo que acá la cuestión es una cuestión netamente ideológica, y que han venido a trabajar hace varios años estos grupos, y con líderes muy puntuales que se han asentado particularmente en Bariloche, empezando por Vaca Narvaja, el hermano de Maldonado, y una serie de personajes que están enquistados sobre todo en el ámbito de la docencia, especialmente las carreras universitarias de las ciencias sociales, donde el ataque ha sido artero desde el punto de vista cultural, es un adoctrinamiento continuo desde lo ideológico. Entonces es muy difícil hoy lograr deconstruir lo que ellos han hecho antes. Han deconstruido y han reconstruido un relato a su medida, y con estos fines netamente desestabilizadores y de secesión del territorio nacional, que es gravísimo. O sea, no es el caso aislado de en el sur está ocurriendo un incidente de violencia, es mucho más profundo que el incidente de violencia de Mascardi, donde yo claramente te digo, estos pibes son de un barrio marginal de Bariloche y son todos chicos de antecedentes criminales, o sea, no tienen antecedentes aborígenes, no son de familias aborígenes, y muchos son, algunos de los amigotes de ellos, en su mayoría, son gente que ha venido en la década perdida desde el conurbano bonaerense. No son de acá. Hay algunos de acá, el resto no son de acá de Bariloche, son de afuera, son foráneos. Y están comandados por, como ustedes bien ya nombraron, a muchos dirigentes políticos, incluso con cargos referenciados. Por eso me parece que es mucho más profundo que limitarnos a un incidente de violencia localizado en la zona. Es una cuestión, por un lado, cultural, y por el otro lado, armado y sostenido desde el mismo gobierno que a mí me impresionó mucho, un solo comentario muy breve, al llegar, cómo nosotros entramos, bajamos en la combi, y había un piquete, o sea, uno pasaba por eso yo puse un tuit, subí un tuit hablando de soberanía compartida, porque uno salía, pasaba el control policial, y después del control policial había un control mapuche, no sé qué, que quería investigar la combi. Por suerte, Patricia se subió a un auto, no estaba en la combi, y no sé, me empezaron a mirar adentro, no la encontraron a Patricia y nos dejaron pasar. Y no se dieron cuenta que en el auto que venía atrás venía Patricia, y seguimos de largo. Pero después nos agredieron en el hotel, ¿no? Pero había una cosa así, realmente, que es creo que lo que decís vos, una idea que ataca directamente a la idea simple de soberanía, que es un término que a mí no es pero que tiene que ver con el Estado de Derecho, con la vigencia de la Constitución, con el hecho de que haya un límite. No puede ser que la policía esté del lado de los delincuentes y avale a los delincuentes. No sé si ¿querés hacer un comentario, Nico, o alguno de los demás? No, me parece que fue suficientemente claro cómo han ido explicando y aportado los testimonios. Nosotros
por ahí desde Juntos por el Cambio, desde el PRO particularmente, siempre tratamos de explicar teóricamente las cosas con gente que no entiende ni siquiera de teorías porque no respeta ninguna regla. Entonces, estamos ante unas reglas de juego que te cambian a cada minuto. Por eso nos pasa ahora con las PASO, que no las quieren patear o no saben si las van a dejar hacer, o quieren una ley del lema, y no sabemos si va a haber clases, no sabemos si se van a seguir choreando las vacunas para los chicos de la cámpora, si van a vacunar a los abuelos, si van a vacunar amigos, o qué es lo que van a hacer. Entonces es sumamente complicado desde nuestra lógica tratar de comprender qué es lo que hacen ellos. Me parece que hay un marco de razonabilidad por un lado nuestro y de razonabilidad por el otro que hace que no logremos conjugar un análisis a veces. Bueno. Muy bien, continuamos. Le pedimos a Constanza Carestía que se habilite su micrófono. Hola, buenas noches. La pregunta es o para Nicolás o para Fernando. A ver, entiendo que nada, uno trata de encarar soluciones desde el punto de vista jurídico, respetando las instituciones, la justicia, ¿no? Pero bueno, si no funciona, han, no sé, planteado juris de enjuiciamiento para jueces, porque a ver, ¿qué hace un ciudadano? Hoy toca a Mascardi, mañana nos puede tocar a cualquiera, no respetan la propiedad, no respetan garantías constitucionales. Entonces, sé que en Formosa, creo que intervino Human Rights Watch, me parece, si no vi mal, no sé si acudir a algún organismo, en Formosa, ¿no? Sí. Acudir a algún organismo internacional, porque digamos son hechos graves, gravísimos. Sí. Estoy escuchando atentamente y no veo ningún medio de comunicación que no sea esto, mostrando con detalle todas estas historias. Entonces, y los relatos de los propietarios que padeciendo este tipo de situaciones completamente ilegales, es todo tirado de los pelos. Que además el gobierno apañe, entonces, no sé, han pensado acudir a organismos internacionales. ¿Cómo se puede? Porque si la justicia no actúa, porque la justicia también está muy invadida, digamos, por la ideología del gobierno, bueno, ¿a quién acudir al resguardo de estas garantías constitucionales de los ciudadanos? Bueno, sí, creo que es para Nico la pregunta, ¿no? Sí, bueno, mirá, nosotros hemos conjugado con toda la dirigencia del PRO un equipo de abogados que se llama Abogados en Acción. Somos cerca de 400 abogados, 500 en todo el país. Y lo que hacemos es brindarle asesoramiento permanente a nuestros legisladores, a los bloques legislativos nacionales, provinciales, municipales y a las autoridades del partido. Pero también estamos empezando a tomar un poco las armas porque, así como pasó en Mascardi, no podemos hacer solamente dictámenes jurídicos. Y lo que estamos haciendo es ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya ha habido algunas observaciones para el gobierno de Formosa, el gobierno de Chaco y el gobierno de Santiago del Estero, y ahora estamos esperando. Estamos trabajando fuertemente en la ampliación de esta situación porque la cuarentena ha potenciado muchísimo estas injusticias, así que estamos avanzando fuertemente para hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de lo que está pasando en la cordillera, porque no es solo que usurpan tierras, hay una violencia extrema desde el punto de vista que son capaces de quemar un bosque, no hay una distinción de la propiedad privada del vecino o de la propiedad pública del Estado o del dominio público donde vos podés ir el día de mañana de viaje por Bariloche y si ay, quiero tomar unos mates en el borde del lago, te aparecen los matones, te golpean, te exigen pagos de dinero para poder quedarte ahí y son los dueños del terreno y a 5 o 4 kilómetros tenés el puesto de gendarmería que no lo dejan actuar. Eso es ausencia de Estado y eso es responsabilidad internacional del Estado por no garantizar el acceso a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Así que eso es un poco lo que hacemos. Permanentemente estamos, a veces vemos los reclamos de dónde está la oposición o qué está haciendo la oposición. Estamos haciendo absolutamente de todo.
Estamos haciendo absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alcance y vamos a seguir haciendo eso, porque eso es lo que nos hemos propuesto como tarea y eso es la forma de cuidarnos a todos. Nosotros también nos estamos cuidando con eso. Después de eso, por eso hay consecuencias. Ahí Fer contaba que me habían amenazado. Sí, me amenazan, me tiran piedras en mi casa, jueces amigos del poder me quieren sacar la matrícula para que no siga trabajando, que es mi fuente de ingreso, la abogacía. Yo vivo de eso. Y así, todo. Pero ¿qué podemos hacer? Seguir avanzando. Eso es lo que hay que hacer. Decir que queremos vivir en una república libre, queremos vivir en un país honesto y de bien, implica que tomemos las herramientas de la ley y la Constitución para defender esa idea de país que queremos. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. Así que bienvenida a toda sugerencia de lo que podamos tratar de intentar, porque vamos a estar trabajando en los temas. Sí, déjame hacerle un reconocimiento al grupo de abogados que verdaderamente trabaja muchísimo, y no solamente con esta temática tan importante, pero por ejemplo también les hemos ofrecido, ustedes saben que yo estoy a cargo del PRO 25 y el Juntos por el Mundo, es decir, los argentinos que viven en el exterior, a los que les han derogado el derecho a votar por correo, que es fundamental porque es muy difícil hacerlo en los consulados, y les hemos ofrecido a todos presentar un recurso de amparo, y que no tengan que hacerlo ellos, que están afuera, que no tienen abogado, que no tienen un abogado que entienda la ley argentina, simplemente nos mandan el poder y el grupo de abogados en el que forma parte Nico se encarga de presentarla en nombre de ellos, y como eso muchas otras cosas. La verdad es que hacen un trabajo impecable y es importante reconocerlo. Y retomo un poco eso, ¿no? Lo que decías, ayer uno de los testimonios más tocantes que me tocó escuchar fue lo subí también a Twitter, no recuerdo el nombre, no sé si por ahí fue Julián o Emilio que están acá con nosotros, pero yo no me acuerdo, pero hubo uno de los testimonios de las víctimas que en su testimonio dijo: yo no quiero que la Argentina, no pretendo que la Argentina sea una potencia mundial, me alcanza con que sea un país normal y que haya justicia. Eso fue muy impresionante, y después cerró diciendo: yo no me voy, acá si quieren sacarme, me van a tener que sacar con los pies para adelante, ¿no? Y es la actitud que tienen muchos y que es es muy razonable, pero que también lleva a una espiral de violencia que hay que evitar, y por eso es tan importante el trabajo que hacen los abogados para amparar a las víctimas y tratar de revertir esto. No sé, creo ya estamos más o menos en tiempo, no sé cómo andamos con los pedidos de preguntas. A mí me gustaría darles un pequeño cierre a Julián y Emilio y a Nico, pero decidís vos, Diego. Adelante. No, perfecto, me parece una buena sugerencia, así que si vamos a respetar el orden original, le pedimos a Julián que se habilite su micrófono nuevamente y nada, ¿no? Un cierre como propone Fernando. Bueno, yo les agradezco primero por la invitación, para conocer mi testimonio. Gracias a todos, a Fernando, a Nicolás, a todo el equipo del PRO que ayer vinieron a Bariloche y nos escucharon a todos. Yo también escuché testimonios que no conocía y que la verdad fueron muy fuertes, y me sentí por un lado acompañado en el dolor. Testimonios muy desgarradores. Así que bueno, mi agradecimiento a ustedes por estar, por escucharse, por preocuparse y por transmitirlo, esta idea que Patricia decía ayer, de llevarlo al Congreso. Así que bueno, mi agradecimiento sincero para ustedes y gracias. Gracias. Y ahora le pedimos también a Emilio, si se puede habilitar el micrófono, ahí está. Recién ahí la conocí, yo la conocí en la voz. Hola. Emilio, te escuchamos. Bueno, como dijo Julián, la verdad que agradecer muchísimo, no solo en nombre mío, sino de todos los vecinos, de toda la gente que la verdad que estuvo presente, de
no sé si es consuelo como lo dije en su momento, pero hay gente que está muy, pero muy mal, no solamente nosotros. Y agradecer y encima mantener un vínculo. Nosotros siempre estamos en contacto con Nico, a través de estos testimonios que ya se hicieron de público conocimiento. La gente está perdiendo el miedo, hay gente que lo que no tiene ahora es un respaldo jurídico, un asesoramiento. La gente quiere hacer denuncia, la gente quiere ser escuchada y mucha gente no tiene para un abogado, no tiene para a quién consultar la parte jurídica. Y tal vez no sé, sea un abuso de mi parte, pero me gustaría saber si en algún momento toda esa gente que necesita tanto más que nosotros ayuda, se puede contactar con algún grupo de abogados o como para que tengan un asesoramiento. Pero bueno, ya seguramente lo estaremos molestando a Nico, como siempre, con todas las preguntas que tenemos por hacer. Y gracias por estar, y gracias por apoyarnos, y a no aflojar. Gracias. Gracias a vos, Emilio, y no sé si Fernando o Nicolás quieren también cerrar. Nico, cierra Nico y cerramos con aplauso sobre el cierre de Nico. Adelante, Nico. Bueno, Fer, primero, gracias por tus palabras, porque lo dije en incansables ocasiones, sos un faro en esto, tu lucha tiene valor y nos inspira a todos, ¿sí? Esto de que a mí me agarre la loca y me vaya a meter a Bariloche nace de ver que hay personas como vos, como Waldo, que van al frente y que están dispuestos a ponerle el cuerpo a esto, porque queremos todos vivir en un país normal. Así que agradecerles este espacio, decirles que no callemos, que no tengamos miedo, que tengamos la valentía de que la ley está de nuestro lado, aunque a veces la justicia sea un poco sonsa, y decirle a cada vecino de Mascardi que sabe o de Bariloche o de cualquier lugar donde haya este tipo de injusticias, que tiene mi teléfono, que me pueden llamar y que voy a estar junto con todo el equipo de abogados trabajando para acompañarlos, porque si queremos una Argentina normal y honesta, los honestos y los normales nos tenemos que juntar y abrazar fuerte para empujar, para lograr sacar del barco a toda esta mafia que se quiere llevar puesto absolutamente todo. Es moral, es de valores, es de un montón de cosas profundas. Pero si nosotros no alzamos la voz, si nosotros no nos animamos a tomar las riendas de esta situación sumamente compleja y delicada, la verdad que vamos a entrar en un periodo de peor decadencia y de mayor inseguridad y de mayor riesgo. Así que es eso, juntémonos, animémonos a estar y animémonos a ir para adelante, que el país que queremos lo podemos construir entre todos. Simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Nico, a Julián, a Emilio, porque los que están poniendo el cuerpo en el lugar no somos nosotros, son ustedes, y eso es lo más valioso de todo. Así que cerramos con un gran aplauso, como hacemos siempre, abran esos micrófonos. Nos vemos en la próxima. Fuerza para todos. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muy Nos bueno. vemos en la próxima. Gracias.